Hablemos sobre el piso pélvico primero, que es el piso pélvico, para luego entender cómo funciona esto del prolapso, ¿le parece? Claro que sí. El piso pélvico constituye una serie de músculos y fascias que hacen el sostén para lo que es todos los órganos de la pelvis, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de prolapso de órganos pélvicos, es cuando existe un descenso de estos órganos que se encuentran en la pelvis por una debilidad de estos músculos. ¿Qué puede ocasionar que estos músculos se debiliten? Hablamos nosotros en la parte ginecológica de las mujeres, pero los hombres también pueden tener dificultades en su piso pélvico, ¿no? Sí, pero es más común observar prolapso de órganos pélvicos en mujeres. ¿Por qué, doctora? Por los orificios naturales que tenemos las mujeres, como lo es la vagina y el recto. Por supuesto. Además, diferentes actividades y funciones pueden hacer que contribuyan a ese descenso de estos órganos, ¿no? ¿Cuáles son? Los factores de riesgo, importantísimos, van desde la obesidad de las pacientes, estreñimiento crónico, aquellas pacientes que son tosedoras crónicas, y el factor de riesgo más común es el parto, el embarazo y el uso de forceps o instrumentos en el momento del parto. Claro, eso lo veíamos muchísimo en el pasado. ¿Qué tan frecuente es que aún se haga forceps en el parto? Parece mentira, pero es muy frecuente. Es más frecuente de lo que imaginamos. Hay en la actualidad lugares donde todavía se sigue aplicando forceps, porque bien es cierto, es un instrumento de hace muchos siglos, pero se sigue utilizando porque todo ginecobstetra necesita aprender a colocar un forceps en su formación. Claro. Entonces, en los centros hospitalarios donde se hace academia, tienen que enseñar a colocar el forceps. Claro, todo forceps o todo parto instrumental tiene sus indicaciones y hay que ser muy delicado en el momento de seleccionar a la paciente que se le va a colocar un forceps. Importante conocer esto, además, bueno, parte de la comunicación con el médico tratante, y además nos dice que existen diferentes factores de riesgo como son los múltiples partos, que son Sí. esas mujeres que hayan tenido muchos embarazos y han dado a luz de forma natural, ¿no? Es así. Per se, el estar embarazada, solo con estar embarazada, ya es un factor de riesgo. Porque todos los órganos se mueven. Exactamente, existe esa presencia, esa presión en el suelo de la pelvis, más que todo en el tercer trimestre. Ya el feto comienza a posicionarse para la salida y entonces existe presión, él se comienza a encajar en la pelvis y eso genera la distensión de los músculos. Si es cesárea, igualito el estar embarazada ya constituye un factor de riesgo para que esto, para padecer de prolapso de órganos pélvicos o incontinencia urinaria. Ahora, cuando llega el momento del parto, existen varios factores que pueden influir, como lo son, por ejemplo, la circunferencia cefálica. Si es una amplia circunferencia cefálica, va a necesitar la elongación mayor de los músculos de la pelvis para poder salir el feto. Otra cosa importante es el tiempo de periodo expulsivo. Si pasa mucho tiempo en esa elongación, imagínate como si fuese una elástica que tú la estiras muchísimo durante mucho tiempo, ya cuando quieres volver a contraer ya no va a tener la misma elasticidad que tenía anteriormente o el mismo tono que tenía anteriormente. Esto ocurre en el parto. Y algo muy importante es que cuando se coloca un parto instrumental o un forceps, aumenta 3 veces la probabilidad de padecer de un prolapso de órganos pélvicos, porque un forceps equivale a 3 partos. Y bueno, la multiparidad también es un factor de riesgo importante. ¿Cómo hacer con la mujer embarazada, ya que solamente por el hecho de tener a este bebé que está creciendo, este feto que está creciendo y el desplazamiento de los órganos, pues se tiene riesgo del prolapso de estos órganos? Entonces, ¿qué se puede hacer durante el proceso de gestación para poder cuidar el piso pélvico? Importante, posterior al parto, es necesario la fisioterapia del piso pélvico. Este es un trabajo multidisciplinario, ¿ok? Una paciente primípara, posterior al parto, debería de hacer primero los ejercicios de Kegel y luego
tener una terapia, bien sea, ahorita existen muchas terapias alternativas, como es la silla electromagnética, no sé si la han escuchado, el láser. Estas son terapias alternativas que ayudan como a fortalecer el suelo de la pelvis, pero es alternativo, ¿ok? No es una terapia, por decir, un tratamiento definitivo para la enfermedad per se. Por supuesto, pero ayuda mucho lo que es la rehabilitación a través de estas sillas, ¿no? Sí, la rehabilitación para prevenir el prolapso de órganos pélvicos e incluso la incontinencia urinaria. Cuando una persona tiene ya el prolapso de órganos pélvicos, que estamos buscando que no sea así a través de la rehabilitación, pero si un paciente que nos está viendo en este momento pues lo tiene y tiene problema de la incontinencia urinaria, ¿existe solución, doctora? Por supuesto que sí, claro que sí, tiene solución. Existen diversos tratamientos, va desde el tratamiento médico hasta el tratamiento quirúrgico, ¿ok? Todo va a depender del estadio en que se encuentre el prolapso de órganos pélvicos. Una cosa es prolapso de órganos pélvicos y otra cosa es incontinencia urinaria, ¿ok? ¿Que pueden estar juntas o separadas? Pueden estar juntas y pueden estar separadas también. Una paciente puede tener prolapso de órganos pélvicos y a su vez incontinencia urinaria, pero puede tener solo incontinencia urinaria o puede tener solo prolapso de órganos pélvicos. Cuando se tiene la combinación, ¿cómo se hace con este paciente? Es un trabajo multidisciplinario, se debe tratar las dos causas en el mismo momento, ¿ok? Importante, primero, estadiar a la paciente, insistir a la paciente que acude a la consulta ginecológica y que comente al especialista lo que le está sucediendo, porque muchas veces no lo comentan por pena, por tabú o por desconocimiento de que existe un tratamiento para poder mejorar tanto la incontinencia urinaria como el prolapso de órganos pélvicos. Estos ejercicios que nos dice que es importante hacer para fortalecimiento de los músculos, a veces lo escuchamos, pero muchas personas no saben cómo hacerlo. ¿Cómo se hacen estos ejercicios? Sí, es cierto. Los ejercicios de Kegel consiste en realizar una contracción de los músculos del suelo de la pelvis. Muchas personas dicen, doctora, ¿pero cómo se hace? Imagínense que ustedes están intentando aguantar muchísimo las ganas de hacer pipí. Intentar contraer todo lo que es periné, pelvis, hacer una contracción sostenida y luego soltar. ¿Cómo se deben de realizar los ejercicios de Kegel? Se debe realizar por lo menos en series de 10, o sea, 10 repeticiones, 10 veces, ¿ok? Por lo menos 3 veces al día, mañana, tarde, noche. Uno puede estar trabajando y puede estar haciendo sus ejercicios de Kegel, podemos estar aquí sentadas tú y yo y podemos estar haciendo nuestros ejercicios de Kegel y nadie se va a enterar de que lo estamos realizando. Pero eso constituye una terapia importante para fortalecer el suelo pélvico. Esto es esencial conocerlo y que todos los conozcamos, que esto no solamente es para hacerlo si tenemos una edad avanzada o incluso si no hemos tenido embarazos, ir preparando siempre esta zona a que esté fortalecida. Doctora, vamos a irnos a la pausa. A regreso la doctora Jennifer Roa nos seguirá acompañando, quien es ginecólogo, y estamos hablando sobre el piso pélvico, pero también estamos hablando de algunas consecuencias